Buenos días. Este tribunal declara abierta la fase de alegatos finales y autodefensa en el presente juicio oral correspondiente al expediente número 58 del año 2024, seguido contra Andrés Hurtado Grados, Luz Elizabeth Peralta Santur y Javier Muley, por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico en agravio del Estado peruano. Antes de iniciar los alegatos, se recuerda el ámbito ético y los principios rectores del juicio oral, conforme al artículo 356 del Código Procesal Penal. Tenemos el principio de oralidad. Todas las actuaciones deben desarrollarse verbalmente, con claridad y respeto entre las partes. Principio de inmediación. El juez debe percibir directamente las pruebas, escuchar a las partes y observar la conducta procesal. Principio de contradicción. Cada parte tiene derecho a refutar los argumentos y pruebas del adversario. Principio de publicidad. El juicio se realiza de forma pública, garantizando transparencia y control ciudadano. Bajo estos principios éticos que garantizan la imparcialidad, transparencia y justicia del proceso, el tribunal exhorta a las partes a que sus alegatos sean concretos, pertinentes y respetuosos del deber de veracidad y lealtad procesal. En ese sentido, se concede el uso de la palabra al señor representante del Ministerio Público para que exponga su alegato final. Señora jueza, buenos días. Alegato final. Como representante del Ministerio Público, en este acto final del juicio oral por el expediente número 58-2024-9-5001-JS-P-01, vengo a presentar mi alegato de clausura. En cuanto a los elementos fácticos y probatorios, sostengo que hay hechos tan evidentes que por más que quieran taparse, no podrán ocultarse. Señora jueza, los hechos cristalinos y no admiten duda razonable en el fragor de la pandemia del 2020, cuando el pueblo piurano clamaba por protección, los imputados Andrés Hurtado, alias Chibolín, Luz Elizabeth Peralta y los cooperadores Juan Carlos Cárdenas y María López urdieron un pacto inicuo para saquear el erario público. Hurtado, valiéndose de su posición de asesor en el gobierno regional, contactó a Peralta para adjudicar a su empresa Salud Integral SAC la compra de 50.000 mascarillas KN95 y 10.000 trajes de bioseguridad por un valor de 3.200.000 soles, cuando su valor real no excedía los 800.000 soles. Esta sobrevaloración del 300% no fue casual, fue el fruto de coimas por 375.000 soles transferidas a cuentas en Panamá, como lo acredita el informe pericial de la UIF, prueba documental folio 245-267, y las interceptaciones telefónicas autorizadas por el auto del 12 de abril de 2024, artículo 205 del Código Procesal Penal, donde Hurtado le dice a Peralta: la comisión del 15% te asegura el contrato amiga. Cárdenas falsificó el informe de necesidad urgente, peritaje criminalístico folio 189-210, mientras López encubrió la ausencia de cotizaciones comparativas, violando el decreto supremo número 072-2020 PCM. Testigos clave: el proveedor excluido, el señor Miguel Torres, declaración folio 156, y el informante anónimo protegido por el artículo 160 del Código Procesal Penal. Corroboran el direccionamiento, el peritaje contable de la Contraloría, folio 300-320, cuantifica el perjuicio al Estado en un monto de 2.500.000 soles, probando la materialidad del delito.
Estas pruebas sometidas a contradicción, pena, principio de contradicción, artículo 3, Código Procesal Penal. Forma un rompecabezas irrefutable. No hay fisuras, solo la verdad desnuda de la corrupción. En cuanto a los elementos jurídicos, queda claro que jurídicamente los hechos se encuadran en el delito de colusión agravada. Artículo 384, párrafo 2 del Código Penal. Por consentar con el funcionario público un acto contrario a las normas de contratación estatal, agravado por el monto superior a 120 UIT, y el contexto de emergencia sanitaria. Concurrentemente se configura negociación incompatible, artículo 393 del Código Penal. Para Hurtado y Peralta, al intervenir en trámites donde tenían intereses personales y falsedad genérica, artículo 428 Código Penal. Para Cárdenas y López, el concurso ideal de delitos, artículo 49 Código Penal, justifica una pena unificada, no menor a 15 años de prisión, más inhabilitación perpetua, artículo 36, inciso 5, Código Penal. Este alegato se ampara en pilares del derecho procesal penal. El principio de materialidad, artículo 159 del Código Procesal Penal, exige que la pena responda a la lesividad del hecho. Aquí, gravísima por vulnerar la salud pública en pandemia. El principio de legalidad, artículo 139, inciso 3, Constitución, artículo 5, Código Procesal Penal. Delimitan nuestras acusaciones a tipos penales precisos, sin analogías. Asimismo, el principio de inmediación, artículo 3 del Código Procesal Penal, vivido en esta sala durante el desfile de pruebas, permite al tribunal apreciar directamente la credibilidad de testigos y peritos, inclinando la balanza hacia la culpabilidad. Finalmente, el principio de publicidad, artículo 3, Código Procesal Penal, asegura que la corrupción sea juzgada a la luz del día, disuadiendo a futuros depredadores del bien común. Por lo expuesto, señores jueces, en nombre de la sociedad piurana y del Perú dolido por la corrupción, solicito se declare responsable penalmente a Andrés Hurtado, Luz Elizabeth Peralta, Juan Carlos Cárdenas y María López, de los delitos imputados, imponiendo las penas respectivas: 20 años de prisión para Hurtado y Peralta como autores, y 12 años para los cooperadores, más una reparación civil de 2.500.000 soles, solidaria. Artículo 93 del Código Procesal Penal, que la justicia sea un eco vacío, sino una baluarte contra la impunidad. Fiscalía a su disposición. Gracias, señora jueza. Se deja constancia de que el representante del Ministerio Público ha concluido la exposición de su alegato final. Este tribunal valora la claridad de sus argumentos y las referencias al principio de legalidad, que orienta el actuar del Ministerio Público como defensor de la sociedad. Acto seguido se concede el uso de la palabra al representante del actor civil, Procurador Público del Estado peruano. Muchas gracias, señor juez. Ante todo, muy buenas tardes. El Estado peruano ha sido gravemente afectado en su patrimonio y, lo que es más grave, en la confianza ciudadana. Fundamento mi pretensión civil en lo siguiente: el daño moral colectivo. Cada acto de corrupción debilita el pacto social y la fe en las instituciones. El impacto ético hacia la población. La ciudadanía percibe que la justicia puede ser comprada, señor juez, erosionando el principio de igualdad ante la ley. Los montos involucrados superan los $500.000, pero el daño institucional es incalculable. Los imputados no solo quebrantaron la ley, sino que traicionaron la confianza pública, señor juez. Exigimos una reparación civil ejemplar que sirva de desincentivo para futuras conductas ilícitas y repare, en la medida de lo posible, el daño causado al erario nacional y a la conciencia social. Honorable juez, desde la perspectiva del actor civil, consideramos que los actos cometidos han causado un perjuicio directo al Estado y a la sociedad en su conjunto. Como procurador público, solicito
que se aplique la reparación civil adecuada, conforme al daño ocasionado por las acciones ilícitas de los acusados. Esta reparación civil debe ser proporcional a la gravedad de los hechos y servir de evidencia para evitar futuros comportamientos similares. En el caso del señor Andrés Hurtado en especial, debido a su condición de figura pública, tiene una responsabilidad adicional y el resarcimiento debe reflejar su impacto social. Muchas gracias, su señoría. Habiéndose escuchado el alegato final del actor civil, el tribunal deja constancia de que se ha planteado la pretensión civil y el impacto ético de los hechos imputados habrían generado en la imagen del Estado. Conforme al principio de contradicción, corresponde ahora escuchar a la defensa técnica de la señora Luz Elizabeth Peralta Santur para que presente su alegato final. Su señoría, miembros del tribunal, vengo en representación de la señora Luz Elizabeth Peralta Santur, quien se encuentra injustamente imputada por el delito de tráfico de influencias agravado. Señorita magistrada, mi defendida ha ejercido siempre sus funciones como fiscal superior con estricto apego a la ley y a los protocolos internos del Ministerio Público. Las acusaciones presentadas en su contra carecen de sustento probatorio directo. No existe evidencia documental ni registros que muestren que mi cliente haya recibido beneficios indebidos, ni que haya ejercido influencia ilegal sobre los procedimientos fiscales. Las afirmaciones de terceros no pueden sustituir la prueba concreta requerida por la ley para sustentar un proceso penal. Solicito al tribunal que considere desde este momento que la defensa se basa en hechos verificables y en la ausencia de elementos que vinculen a mi defendida con los actos ilícitos. Como se puede ver, su señoría, el testigo no tiene evidencia directa, sus declaraciones se basan únicamente en lo que otros dijeron. La ley peruana exige prueba concreta para imputar a los delitos y a un funcionario público. Cualquier testimonio indirecto o rumor no puede ser considerado suficiente para condenar a mi cliente. Su señoría, luego de revisar todas las pruebas presentadas y escuchar los testimonios, queda claro que no existe evidencia directa que vincule a la señora Luz Elizabeth Peralta Santur con actos ilícitos de tráfico de influencias o cohecho. La acusación se basa en interpretaciones, conjeturas y rumores, sin elementos objetivos que acreditan responsabilidad penal. Mi defendida ha ejercido sus funciones con integridad, respeto a la ley y apego a los procedimientos internos. Por estas razones, solicito respetuosamente al tribunal que absolva a la señora Luz Elizabeth Peralta Santur de todas las imputaciones en salvaguarda de la justicia y del debido proceso, garantizando que ningún funcionario público sea injustamente sancionado sin pruebas concretas y verificables. Muchas gracias. Se tiene por concluido el alegato final de la defensa técnica de la señora Luz Elizabeth Peralta Santur. Este tribunal recuerda que la presunción de inocencia es un principio rector del proceso penal y que toda duda razonable debe absolverse a favor del acusado, conforme al principio indubio pro reo. A continuación se concede el uso de la palabra a la defensa técnica del señor Andrés Hurtado Grados para la presentación de su alegato final. Buenas tardes, señorita jueza. Soy el abogado del señor Andrés Avelino Hurtado Grados, y vengo acá a decirle lo que el fiscal ha dicho no es la verdad completa, y su acusación está llena de huecos, de vacíos. El fiscal acusa a mi defendido de un montón de delitos graves, colusión, tráfico de influencias, etc. Pero está cambiando las reglas a mitad del partido. Primero nos investigó por tráfico de influencias y cohecho, y ahora al final saca de la manga que fue colusión. Eso es trampa. Mi cliente no se ha podido defender de esta acusación nueva, y eso viola su derecho fundamental a la defensa. Pido que el tribunal no considere esta nueva acusación. El fiscal se basa en tres cosas. Hubo un acto ilegal, donde indica que hubo colusión o coima. El segundo es que las mascarillas costaron el 300% más de lo normal. Y el tercero es tráfico de influencias. Hablemos del primero, sobre la prueba de la coima y el pacto. La famosa frase de la comisión del 15%. Esa es una nueva conversación al aire. El fiscal no sabe de qué comisión hablaban, ni de qué contrato. Una frase suelta, ambigua y sin contexto no sirve para meter a nadie a la cárcel.
Además, la defensa ha mostrado que la prueba de voz tiene defectos. Segundo, sobre la sobrevaloración del 300%. El fiscal es injusto al comparar los precios. Los hechos ocurrieron en plena pandemia del 2022, en emergencia por la pandemia. En una emergencia, los precios se disparan y lo sabemos todos. Si compras un producto urgente y escaso, cuesta carísimo. El precio alto no fue por robar, sino por la urgencia de salvar vidas. El fiscal compara precios de tiempo de paz con precios de tiempo de guerra, y eso es un error. Y el tercero, tráfico de influencias agravado. Se ve drásticamente fortalecido por la posición de la propia defensa de la coimputada, de la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santos. Si la defensa de la fiscal afirma categóricamente que no existe evidencia documental ni prueba directa que demuestre que su cliente recibió beneficios o ejerció influencia ilegal e incluso forzó al testigo a reconocer que solo tiene rumores, entonces, señorita jueza, ¿cómo se puede sostener el delito de tráfico de influencias agravado contra mi patrocinado, que es el supuesto intermediario? Si la fiscalía intenta construir una frágil cadena de influencias, pero pero si el supuesto eslabón final y el destinatario del dinero no está probado que recibió nada ilícito, la cadena se rompe y con ella la tipicidad objetiva del delito contra mi cliente. Por lo tanto, no existe graves y fundados elementos de convicción. Señorita jueza, la ley dice que si tiene una duda razonable sobre la culpabilidad de mi cliente, tiene que fallar a su favor. La duda aquí es enorme. No hay prueba clara del pacto, no hay conexión directa con el dinero. Hay una explicación lógica para los precios, que fue la pandemia. El fiscal no pudo probar que el señor Hurtado haya roto la ley intencionalmente. Por lo tanto, pido que se declare la absolución del señor Andrés Avelino Hurtado Grados, que quede libre de todos los cargos. Gracias. Se deja constancia de la intervención de la defensa técnica del señor Andrés Hurtado Grados, quien ha centrado su argumentación en la inexistencia de prueba directa y en los principios de igualdad ante la ley y la justicia. Conforme a lo establecido en el artículo 392 del Código Procesal Penal, corresponde ahora escuchar la autodefensa del acusado Andrés Hurtado Grados, quien podrá hacer el uso de la palabra libremente si así lo desea. Señor juez, señores del tribunal, buenos días. Se me acusa de delitos que jamás cometí. He sido artista, conductor, empresario, pero nunca un delincuente. Creo en el principio ético de la veracidad. Siempre he hablado con la verdad y he colaborado con la justicia porque quien no teme no oculta. También apelo al principio de presunción de inocencia, que debe proteger a todo ciudadano hasta que se pruebe lo contrario. Los videos y mensajes presentados están fuera de contexto, ninguno demuestra delito y las operaciones de mi empresa son legítimas. Defiendo mi dignidad humana porque mi nombre y mi familia han sido dañados por acusaciones sin fundamento. Mi lema es: la verdad no se impone con ruido, se demuestra con pruebas. Muchas gracias. El tribunal ha escuchado atentamente la autodefensa del señor Andrés Hurtado Grados, quien ha ejercido su derecho a ser oído y expresarse personalmente ante el órgano jurisdiccional. Se concede el uso de la palabra a la defensa técnica del señor Javier Milei para que exponga sus alegatos finales. Le recuerdo que su intervención debe centrarse en los hechos debatidos en juicio y la valoración de la prueba actual, en los fundamentos jurídicos que respalden su teoría del caso. Señorita magistrada, muy buenas tardes.
Lo que ahora vamos a vertir es la autodefensa de mi persona. En mi condición de imputado o de presente proceso, comparezco hoy ante ustedes no solo como ciudadano, empresario y padre de familia, sino como un hombre que ha sido injustamente señalado en un caso mediático, donde se han confundido versiones, intereses y hechos. Desde el inicio de esta investigación, señorita magistrada, he colaborado con absoluta transparencia. Me presenté ante las autoridades voluntariamente, entregué documentación, declaré cuando se me citó y jamás intenté eludir a la justicia. No tengo antecedentes, tengo arraigo domiciliario, arraigo familiar y actividad económica, formal y verificable. Mis negocios son lícitos y están debidamente registrados ante SUNAT y otras autoridades y entidades también del Estado. Se me acusa de forma indirecta de haber sido parte de un supuesto acuerdo ilícito con el señor Andrés Hurtado y una fiscal. Quiero decirle con toda claridad y firmeza, señorita magistrada, que yo no he pagado soborno alguno, ni he solicitado directa ni indirectamente que se cometa un acto ilegal en favor mío ni en contra de ninguna otra empresa competidora. Lo que sí yo he hecho, y no lo niego, es defender mis derechos como empresario ante una incautación que consideré injusta. Hice gestiones legales, presenté escritos, apelé resoluciones, todo dentro del marco de ley. Lo que no acepto es que ahora esas acciones sean interpretadas como parte de un delito. Hay una persona que ha declarado en mi contra como colaborador eficaz. Esa persona tiene interés en reducir su propia responsabilidad y ha dado en este juicio versiones sin pruebas sólidas. No se puede permitir que una sola declaración sin evidencia corroborada sea utilizada para destruir el honor y la reputación de una persona. No basta la palabra de alguien que busca beneficios procesales, puesto que se necesitan pruebas objetivas y esas pruebas no existen. En cuanto al logro incautado por parte del Ministerio Público, está plenamente acreditado que todo es de mi propiedad, con respaldo documental y trazabilidad conforme a lo establecido por las normas de exportación y SUNAT. Si una autoridad autorizó su devolución, no fue por presión mía, sino porque existían fundamentos legales para hacerlo. Por eso les pido, con respeto, pero también con convicción, en atención al artículo 391, inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal, que no se dejen llevar por el espectáculo mediático ni por presiones externas. Juzguen los hechos con serenidad, con objetividad y con justicia. Lo que está en juego no es solo mi libertad, sino también la credibilidad de nuestro sistema de justicia. Confío plenamente en que este proceso servirá para esclarecer la verdad y esa verdad de la cual yo soy inocente. Muchas gracias, señorita magistrada, por la oportunidad. El tribunal ha escuchado atentamente la autodefensa del señor Augusto Javier Muley. Bien, se deja constancia de que con esta intervención se concluye la fase de alegatos finales y autodefensa. Habiéndose escuchado los alegatos finales de las partes y las palabras de la autodefensa del señor Andrés Hurtado Grados, este tribunal ha deliberado con detenimiento las pruebas y los argumentos presentados a lo largo del proceso judicial en el expediente número 58 del año 2024. Primero, en lo que respecta al acusado Andrés Hurtado, se ha evaluado de manera exhaustiva su participación en los hechos. Las pruebas documentales y testimoniales han demostrado que su rol en los eventos no fue accidental ni periférico, sino que actuó como coordinador principal de los actos ilícitos. Aunque la defensa ha intentado desvirtuar los hechos, los elementos probatorios son claros y contundentes. Por lo tanto, se declara culpable a Andrés Hurtado del delito imputado y se le impone una pena privativa de libertad de 8 años, además de una reparación civil de 500,000 soles a favor por los daños ocasionados. Segundo, en el caso de la acusada Luz Elizabeth Peralta,
este tribunal ha considerado su papel como colaboradora en los hechos y su grado de participación. Si bien no fue la autora principal, su complicidad fue esencial para la consumación del delito. Sin embargo, se reconoce su colaboración con la justicia y su arrepentimiento genuino durante el proceso. Por lo tanto, se le condena a una pena privativa de libertad de 4 años, la cual podrá ser suspendida bajo condiciones, y a una reparación civil de 200.000 soles a favor del Estado. Tercero, en cuanto al acusado Javier Muley, el tribunal ha evaluado que su participación en los hechos fue menos directa. Las pruebas presentadas son concluyentes respecto a su involucramiento en la planificación o ejecución del delito de manera activa. Y en varias ocasiones se mostró como un participante circunstancial, más que como un actor decisivo. A pesar de las acusaciones de la Fiscalía, se le absuelve de todos los cargos, al no haber pruebas suficientes para establecer su culpabilidad, más allá de toda razón razonable. Se ordena su inmediata libertad y la restitución de su honor. En cuanto a las reparaciones civiles, se establece que los condenados Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta deben responder solidariamente con los montos ya señalados. Finalmente, este tribunal recuerda a todas las partes involucradas que tienen derecho a apelar a la presente sentencia dentro del plazo legal establecido. Se levanta la audiencia.